Vamos a la palabra del Señor y el tema es el destino de tu familia. El destino de tu familia. Cuando encontramos en Génesis 24, verso 1, cómo terminó o cómo fueron los últimos días de Abraham, cómo fue su descendencia, qué les heredó como parte de una bendición para sus hijos, nietos y demás descendientes. Me hago la pregunta, cuando veo el testimonio de Abraham, ¿qué voy a heredarle a mi descendencia, a mi familia? ¿Qué atmósfera va a gobernar mi hogar? ¿Cómo voy a vivir el resto de mis días en esta tierra delante de la presencia de Dios? Son preguntas que hoy tienen respuestas gracias al Señor por causa de esta enseñanza que va a ayudarnos a forjar un buen destino para nuestra familia. ¿Cuántos están listos para escuchar estas enseñanzas? Entonces demos un fuerte aplauso de celebración al Señor. En Génesis 24, versículo 1, observe cómo llega Abraham a la tercera edad, a la última etapa de su vida, pues Abraham vivió más de 100 años. Y cómo llega él a esa etapa de su vida y lo que se menciona de la Escritura con respecto a la forma en que Abraham culminó sus últimos días. Y dice así, Génesis 24, verso 1, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Lo podemos decir en voz alta, y el Señor lo había bendecido en todo. ¿Qué le parece terminar con esta frase, nuestros días en la tierra? Y el Señor me ha bendecido en todo. Ya Roberto era un anciano de muchos días y el Señor lo había bendecido en todo. Que no se aparte esa bendición. Abracemos la promesa y tomemos el Espíritu de Dios para obedecerle. Digamos, el Espíritu Santo, aquí estoy para obedecerle. Vamos a ver un poco acerca de Abraham. Abraham no es visto como un profeta. Quizás algunos dirán, Abraham no tenía un ministerio relevante en el aspecto religioso, pero era un hombre de fe. De hecho, Abraham era un empresario. La Biblia lo menciona detalladamente, la forma en que él comenzó a prosperar, y lo dice en el libro de Génesis capítulo 13, verso del 1 al verso 4. Léalo conmigo. Como un empresario, Abraham tenía una visión muy amplia de cómo lograr financieramente las cosas, pues iba siendo guiado por Dios en cada negocio, en cada uno de los movimientos que hacía. Abraham tomaba en cuenta a Dios, y esto nos abre la mente para que todas las familias puedan producir. Diga conmigo, producir. Vivimos en una sociedad de consumismo y muchas veces las ofertas saltan a nuestros ojos por todos lados y rápidamente caemos en aquellas trampas económicas. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso y dejarse guiar por Dios para prosperar financieramente. Y hay un punto de partida en la prosperidad financiera. ¿Saben cuál es? Es producir, no es consumir. Y Dios nos ha dado la habilidad a través de la fe, como Abraham, de ser productores. Ahora, ¿cómo comienza esta bendición? ¿Y cómo impacta la vida de nuestra familia? Cuando somos buenos administradores económicos. Y aquí vemos en Génesis capítulo 13, verso 1. Dice así, al verso 4. Subió pues Abraham de Egipto. ¿De dónde subió Abraham? De Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Abraham era riquísimo, diga conmigo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tenía plata y tenía oro por causa del ganado. Entonces Abraham era un ganadero, un empresario ganadero. Verso 13, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. La causa de su éxito era su comunión espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque aunque regresó de Egipto siendo un hombre ya millonario y era un gran empresario, pues tenía cantidad innumerable de ganados, oro y plata, su posición espiritual nunca la negoció. Él llegó al lugar donde había edificado anteriormente un altar, volvió a reedificar ese altar. Él tenía la comunión con Dios. Esa era la principal causa de su gran bendición. ¿Y cómo puedo saber que él se enriqueció de esta manera? Observe lo que nos enseña Génesis 46, verso 34, acerca de la forma en que Abraham cogió la idea de ser o producir un negocio de ganados. ¿De dónde le surgió eso? Es que ya lo traían por su ascendencia. Quiere decir que la familia tenía esa habilidad de criar ganados. Y nosotros lo vemos en Génesis 46, verso 34, con los descendientes de Abraham. Dice: díganle, hemos sido pastores de ovejas desde nuestra niñez, y nuestros padres lo han sido durante generaciones. Eso le dijeron los hijos de Jacob a Faraón. Eran ganaderos. Ahora, ¿qué significaba para los egipcios ser ganadero? ¿O qué significaba para los egipcios que la persona por decir así, se ocupara de la ganadería? Dicen en este mismo versículo que para los egipcios era detestable ser pastor de ovejas. En otras palabras, el ser pastor de ovejas le bajaba la condición a los egipcios, porque ellos eran tremendos constructores. Ahí están las pirámides. Eran tremendos agricultores. Ahí está el delta del Nilo con sus riquezas en agricultura. Pero hacía falta ganadería. Y Dios le abrió el entendimiento a Abraham. Le dijo a Abraham, lo guió que se fuera para Egipto, pues había hambre en la tierra de Canaán. Y ahí Abraham comenzó a vender ganado, mucho ganado. Había pasto, había dinero, porque Egipto era la capital del mundo. Entonces Dios le dio la habilidad a Abraham y comenzó a reproducir ganado. Observe, el poder de un empresario es la habilidad de reproducir, no de gastar. Si alguien viniera hoy y me pusiera aquí en la mano miles de dólares, ¿qué creen que debo de hacer? Todo lo que he deseado gastar, todo lo que he deseado obtener. Esa es la trampa del consumismo. Alguien dijo: si una persona que sabe hacer dinero se vuelve pobre, puede volverse a levantar y obtener dinero otra vez, porque sabe generar riquezas. Eso es importante. Y tenemos que eliminar el espíritu de limitaciones, porque Dios ha puesto dones y habilidades en tus manos y debes de creerle a Dios por aquello que Él ha puesto ya en tu vida. Debes de creerlo. Gózate, sonríe. Entonces él prosperó donde había mucha gente, donde había mucha necesidad de comer una carne jugosa como la de ovejas. Se imagina esa carne horneada que sale del horno, esos trozos de carne de oveja con ese pan de Egipto, esa carne jugosa. La sentían los egipcios porque había un productor de carne, porque había un productor de animales. Y el empresario era Abraham. Y comenzó Dios a bendecirlo hasta que tuvo mucho oro, mucha plata y mucho ganado. Y la palabra de Dios dice acerca de lo que ocurrió en la vida de Abraham. Dice que llegó al Negev, regresó hasta el lugar donde había adorado a Dios y le dio gracias al Señor por esa prosperidad. Pero con él estaba su sobrino. Y su sobrino aprendió a ser un empresario como su tío Abraham. Su sobrino era Lot. Y Lot observó cómo su tío era tan hábil en reproducir el ganado
y también Lot recibió la bendición, porque a la par de un hombre que ama la justicia de Dios, siempre va a haber una herencia de bendición para los demás. Y Lot comenzó a tener mucho ganado, tanto así que se volvió también un empresario. Ahora eran dos familias, diga conmigo, dos familias. La familia de Abraham y la familia de Lot. Y era tanta la abundancia que tenía Abraham y que tenía Lot, que comenzó a haber altercado entre los pastores de ovejas, porque era muchísimo el ganado y se tenían que extender más. Y aquí comienza la situación de la abundante prosperidad en Génesis 13, verso 5. Se los voy a leer. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Observe la sabiduría de Abraham en el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermano, evite la contienda. Evite la contienda. No caiga en la trampa de vivir en ese desorden emocional de la competencia. Hay personas que ni duermen en el comercio porque están pensando en el contrincante. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de la actitud correcta para incrementar nuestros bienes y nuestra prosperidad con la paz de Dios en el corazón y con la alegría del Señor en nuestra vida y disfrutando a nuestra familia. ¿Sabe lo que hace la gente? Expone su salud, se enferma trabajando tanto y tanto, acumulando dinero para después gastar ese dinero para recuperar su salud. Y ese silencio me hace pensar que a todos esta palabra nos viene como un buen consejo. Por eso Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Había altercado, pero observen el carácter de un empresario que ama a Dios y que tiene una fe de un nivel descomunal. Tenemos que vivir en el mayor nivel de fe. Aquí los negocios no funcionan sin fe. Aquí las empresas, ya lo van a ver, que van a colapsar si no hay una plataforma de vida espiritual en las familias. Que no hay altercado, si lo que hay que mantener es una atmósfera, es un ambiente de paz. Qué bonito, ¿verdad? Esto no se trata de llegar y vociferarle a los empleados y actuar de una manera tan terrible en un carácter descompuesto, para que después esos mismos empleados vean a los hermanos empresarios alabando a Dios y gozándose, y en la iglesia son un ángel y en la empresa son un demonio, son un ogro. Y tenemos nosotros que visionar eso. A ver, escuchen los que hacen negocios y trabajo. ¿Cómo trata usted a su esposa? Si se estresa, ¿cómo la trata? ¿Se cambia de Bruce Banner a Hulk? ¿Cómo la trata? Yo siempre vi esa serie. Él era flaquito, Bruce Banner, y de pronto cuando se enojaba rompía las camisas. Ahí salía el hombre verde, Hulk. Algunas son también mujeres verdes. El punto de partida de nuestra vida es saber trabajar bajo presión a través de nuestra comunión con Dios. Es saber trabajar bajo presión. Por causa de nuestra comunión con Dios mantenemos estabilidad. Había mucho problema. Los pastores de Lot se estaban peleando con los pastores de Abraham. Dijo: no, hermanito, hay algo más importante que cuidar, y no es el dinero, es la salud.
es el bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien. Lo más importante es la atmósfera que gobierna nuestra casa. En nuestra casa tiene que oler el perfume del aroma de la paz, no el azufre del infierno. Ah, qué bueno es Dios. Entonces dice Abraham estas palabras a su sobrino Lot: aunque yo tengo toda la autoridad, voy a dejarte que escojas. ¿Por qué, siendo Abraham la autoridad, no escogió Abraham la porción de tierra donde tenía que separarse, sino que dejó en manos de Lot? Pues Abraham le dijo: si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha; si tú vas al norte, yo voy al sur; si tú vas al este, yo voy al oeste, para que no siga este pleito. Hermanos, lo más importante es ser propiciadores de paz. ¿Por qué? Porque dice que los mansos heredarán la tierra. Esa es la gente que va a vivir feliz siempre. Pero los iracundos, los pleitistas, ese tipo de personas siempre va a desaparecer. Los van a buscar y ya no los van a encontrar. Y ahí es donde Abraham le habla claramente a Lot que escoja. Y aquel, porque no tenía una actitud de fe, sino era de aquellas personas que trataban de ver el negocio desde una perspectiva muy carnal, dijo: mi tío me está dejando escoger a mí. Y escogió la mejor parte. Quedó viendo hacia el este y estaba la llanura del huerto de riego del Jordán. Mejor dicho, eran como campos de golf, verdecita la grama. Y ahí escogió Lot irse para la zona donde estaban las ciudades más prominentes, más desarrolladas: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. 4 grandes ciudades. Ahí iba a poner Lot su empresa, y su tío se iba a quedar en Canaán, donde lo que había eran desiertos y piedras, y ahí iba a tener el ganado Abraham. Pobre mi tío. ¿Ha escuchado gente como esa? En Nicaragua le decimos a ese tipo de personas que ¿cómo son? Como el aceite, solo quieren estar arriba. Son arribistas, decimos en Nicaragua. Ese es un término para decir una persona aprovechada, oportunista. ¿Conoce usted ese tipo de sociedades donde la gente se mueve así? Pero no van a triunfar, van a fracasar. Entonces Abraham se quedó ahí mientras Lot escogió la mejor parte según él. Eran 2 familias, eran 2 empresas. Y llega Lot y comienza a ver todas las oportunidades que había en ese mercado, mientras Abraham seguía vendiendo su ganado y celebrando a Dios en una comunión permanente. Él nunca negoció su comunión con Dios. Abraham permaneció fiel a su comunión con Dios. Él nunca negoció su llamado. Aleluya, gloria a Dios. Lot se preocupaba y se preocupaba por los negocios. Abraham buscaba cómo obtener una fe victoriosa y triunfante, agradando a Dios. Qué gran diferencia de vida hay entre 2 familias. Entonces dice la palabra del Señor que en aquella oportunidad Abraham recibió al tiempo, a los años, noticias. Llegaron las bandas de reyes, grupos armados se llevaron a la gente de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Hubo una guerra y tu sobrino Lot está capturado. Lo tienen ahí secuestrado. Se va Abraham con un puñado de grupo de hombres que tenía en su hacienda, en su finca, y pelea contra Kedorlaomer y lo vence. Y recupera a su sobrino. Observe el corazón generoso de una persona que sabe agradar a Dios. ¿Cuántos celebran al Señor en este día? Yo quiero agradar el corazón de Dios. Fue y ayudó a su sobrino. Lo que parecía una ventaja para Lot se volvió una desventaja y fue secuestrado por el rey Kedorlaomer. Y ahora Abraham llega, pelea contra esos reyes y los libera. Y entre los liberados están el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, esos reyes también. Lot le dice: tío, gracias que me viniste a rescatar.
siempre nuestra inclinación será hacer el bien, aunque tu familia te haya hecho el mal. Nuestra indicación divina, nuestro voto delante de Dios es: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dígalo conmigo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso es que Dios respaldaba la fe de Abraham, porque era una fe no fingida. ¿Qué es una fe fingida? Del que te dice: mi hermanito del alma, mi muchacho, y después está queriéndote destruir. Una fe no fingida. En Génesis 14 dice la palabra del Señor que Abraham venía de recuperar los botines de guerra. Sí, porque cuando habían esas situaciones se llevaban todo el oro, las familias para ser esclavas. Aquello era un desastre. Quedaba solo la construcción de las ciudades vacías y todo era un gran secuestro. Pero ahora Abraham los libera. Y ahí libera también a los de Sodoma y Gomorra, a los reyes. Porque ¿quién vivía con los de Sodoma y Gomorra? Lot. Diga al que está al lado: tenga cuidado con las compañías que usted tiene, tenga cuidado con las amistades, escoja bien a sus amigos. Dígaselo: escoja bien a sus amigos. Escoja bien a sus amigos, porque hay gente que escoge a los de Sodoma y de los de Gomorra. Interesante, ¿verdad? Abraham era solo. Es que cuando una persona quiere hacer lo bueno, de pronto se queda solo con su familia. Pero es mejor solo que mal acompañado. Es mejor quedarse solo que mal acompañado. Aleluya. Usted dice: renuncio a la vida que llevan los demás. Vamos a ir contra la corriente. Te van a criticar y te van a decir: ¿y qué te pasó? ¿Qué me pasó? Algo bueno. Me sucedió algo bueno. Porque hay lugares donde hay que salir. Otros lugares donde hay que salir y nunca regresar. Y hay otros lugares donde hay que quedarse, porque está bien en la comunión con Dios. Y usted ha preferido la mejor parte de su vida: agradar a Dios. Revisemos las amistades que tenemos y de quién nos acompañamos. Entonces el rey de Sodoma, en el Génesis capítulo 14, viene donde Abraham, lo abraza y le dice: Abraham, nos veniste a salvar. Abraham había llegado por Lot. Escoge todo lo que quieras. Como recuperaste lo de nosotros, te doy a escoger todo lo que vos decías. Es que las ofertas nos van a llover. Sonríe al que está al lado, dígale: te van a llover las ofertas. Pero no todas son buenas. Hay ofertas que te atrapan tu conciencia. Hay ofertas que te atrapan emocionalmente, moralmente. Y Abraham lo queda viendo al hermano ese, al de Sodoma, al raro. Le dice: ¿qué te pasa? Coge todo lo que quieras. Le dice: no. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a tomar ni siquiera la correa de un calzado tuyo, para que después no digas: yo enriquecí a Abraham. Es Dios el que me da las riquezas. Es Dios el que prospera mi vida. Ahí está la bendición de Dios. No todo lo que brilla es oro. Y el rey de Sodoma, me imagino que se molestó. Pero Dios, en respuesta a la actitud de Abraham, manda a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El que bendice tu vida, el que bendice tu presente, el que enseña lo que te va a suceder positivamente si sigues haciendo lo correcto. Melquisedec es una orden sacerdotal. La gente necesita cobertura espiritual. La gente no puede vivir a la deriva. La gente necesita ser guiada y pastoreada para que después no vivan como Lot. Lot comenzó a vivir sin Dios y sin esperanza. Lot comenzó a vivir la vida en desorden, a como él quería, y se juntaba con los que deseaba y hacía lo que quería. Abraham se sostuvo en fe, y por eso Dios mandó a Melquisedec. Es la interpretación de la personalidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Rey de Salem,
no tenía genealogía. Quiere decir que hubo una aparición divina y se le aparece Melquisedec con pan y con vino, símbolo de la Santa Cena. El pan representa las llagas que Cristo llevó para sanar nuestras enfermedades, y la copa significa la sangre derramada. Entonces Melquisedec dice: bendito Abraham, bendito el Dios de Abraham, que puso a todos tus enemigos y los puso por estrado de tus pies, y le dio pan y vino. Tuvo un tiempo de comunión espiritual. Diga conmigo: comunión espiritual. ¿Qué es lo que nos renueva? ¿Qué es lo que nos da fuerza? ¿Qué es lo que nos hace generar ideas maravillosas para la producción, para la empresa y para los negocios? La comunión espiritual. A veces nos sentimos desgastados, no tenemos la idea correcta y le decimos: Señor, ayúdame. Entonces tenemos que entrar en un tiempo de reposo y de comunión. Y dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ideas, inventos, ideas geniales, proyectos únicos hay en la presencia de Dios. Hay proyectos grandes. Aleluya. No hay límites. No tenemos que pasar con desvelos e insomnio pensando y pensando: ¿y cómo consigo ese dinero? ¿Y cómo hago esa plata? ¿Y cómo resuelvo este problema? ¿Cómo soluciono esta necesidad? No, Señor, clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar la forma como generar ingresos, dice Dios. Este es el tiempo de mayor oportunidad para un incremento económico. De hecho, vamos a tener un entrenamiento especial el día viernes 21. Usted no se lo tiene que perder, a las 6:30. Este próximo viernes 21. Jóvenes, adultos y de cualquier edad tienen que venir para ser entrenados. ¿Por qué? Porque usted va a generar riquezas en el nombre de Jesús. Usted va a provocar una bendición de Dios. Y a la luz de la palabra usted va a ver cómo va a avanzar y a incrementar económicamente. Son los pasos correctos. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Sacó sus diezmos, los tenía guardados. Es que no había un sacerdote espiritual, no había una autoridad espiritual, y se los entregó a Melquisedec. ¿Qué significaba el diezmo en los tiempos de Abraham? Le voy a explicar lo que significaba. Hoy hay muchas teorías del diezmo, muchas interpretaciones y sobre todo denigrantes, para que usted no conozca el plan económico y financiero para prosperar. Denigran tanto lo que es de Dios, pero nunca te dicen todas las veces que alguien fue a un motel o un nightclub y gastó todo lo que quiso. Eso no lo denigra. Y eso me hace pensar que usted conoce gente que malgastó el dinero. Decía un muchacho: yo compraba, pastor, el whisky más caro, y después la gente quiere comprar la Biblia más barata. ¿Qué mente más de... Mejor no lo digo. ¿Qué gente más? ¿Qué mentalidad? El diablo quiere que la gente viva ahogada y asfixiada en un sistema económico destructivo. Observe cómo la bendición de Dios viene a nuestra vida cuando honramos al Señor. ¿De dónde se generó eso de los diezmos? Y es que los reyes anteriores a la época de Abraham le daban territorio inhóspito a sus amigos más cercanos con un solo propósito: dame el 10% de tu producción. Esos reyes instauraron desde la época de Nimrod y todo eso, que se hiciesen pactos económicos. Entonces los amigos más allegados a ese rey o a ese gobierno le entregaban el 10% de sus ganancias, y a Dios no le entregaban nada. Esa gente de ese tiempo, al primer hijo, al primogénito, se lo ofrecían a un dios con cabeza de toro y manos y cuerpo de hombre llamado Moloch, y ponían mucha llama ardiendo y ponían a ese muchachito recién nacido en las manos de Moloch y se lo entregaban a Moloch como sacrificio de amor perpetuo por ese dios o ese ídolo.
entregando a su primogénito. Por eso Dios le dice a Abraham: dame a tu primogénito, dámelo, entrégalo, córtale la cabeza y ofrécelo para mí. Parecía una idea descabellada. No, es que Dios prueba el corazón de nosotros. Si con un poquito usted no diezma, ¿cuánto será si tiene mucho? Hermanos, digan amén los que diezman, porque me parece que los que diezman se quedaron como preocupados. No, son los que, ese es el punto de partida. La vida financiera tiene una causa, la vida de sanidad tiene una causa, la vida de restauración en la familia tiene una causa. Siempre la causa es la misma: fe, fe en Dios, 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 fe en Dios. Por eso es que Abraham le dice al rey de Sodoma: no voy a tomar nada, para que después no digas que me enriqueciste vos a mí, sino que por causa de la bendición de Dios es que yo prospero. Y por eso Melquisedec llegó y Abraham le dio los diezmos. Pero sigamos con el problema de Lot en Sodoma. La cosa se volvió más fea, más maldad, y subió a la presencia de Dios esa maldad. Los países y las naciones donde hay depravación son las que sufren juicios, muchos juicios. Y por eso nosotros queremos evangelizar y discipular casa por casa a Nicaragua, para que esta siempre sea una nación bendita, una nación próspera, una nación fructífera, una nación que desarrolle la bendición de Dios, porque las familias nos acercamos a Dios y nos humillamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lot creía que ya había alcanzado la opulencia. Él ya vivía en la farándula de Sodoma y Gomorra. Y llegaron dos ángeles y le dijeron: sal de aquí, porque Dios va a destruir esta tierra. Se va el ganado, se va la plata, se va el oro. No te puedes llevar nada. Apenas ibas a salvarte vos, a tu esposa y a tus hijas. Y salieron a medianoche, a la madrugada, corriendo. ¿Qué salvaron? Solo su ropa. Sin duda, dice el apóstol Pablo, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Todo esto es una vanidad de la gente que te hace creer que lo material, que aquí, que allá, Dios nos va a bendecir. Pero Dios guarde que nos apeguemos a las cosas materiales. Y para que no nos apeguemos, Dios siempre nos va a decir: ve ese reloj que andas, dáselo a fulano. Ese par de zapatos que te gustan, regaláselo a tu prójimo. Por eso cuando yo veo gente que anda recogiendo esos plásticos, le doy dinero. Y me dicen algunos hermanos: pastor, ¿por qué le da tanto dinero? Si eso ellos son drogos y no comen. ¿Comen o no? Sí comen. Entonces yo por eso les doy. Los ayudo. Les doy de comer. Les doy ropa. Para que nunca Roberto se apegue, porque es peligroso estar apegado a lo material. Si no, pregúntele a la esposa de Lot. Cuando ya iban huyendo, le dicen los ángeles: no, eso estaba cayendo a fuego y azufre. Eran unas pelotas de fuego horribles. Aquello era un griterío, un incendio. Que voy a volver a ver atrás, hermano. Dígale que está al lado: no volvamos a ver el pasado negativo. No volvamos a ver el pasado negativo. No volvamos a ver el pasado negativo. Ya no voy a tener memoria del pasado negativo. Sí, que hay gente que viene aquí a la iglesia y me dice: ay, a mí me violaron. ¿Cuándo? Hace como 40 años. Ay, hermano, ya hace 40 años que te violaron. Que estás pensando en eso. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy es una nueva oportunidad para disfrutar la vida, no para vivir del pasado. No mires hacia atrás. Y la hermana vio hacia atrás, la esposa de Lot. Dicen que quedó convertida en estatua de sal. Así lo dice el relato. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice: no hagan eso, no hay que estar: ¿y por qué? ¿Y para qué? Revélamelo, confírmamelo.
Recontraconfírmamelo. No te conviene, hermano, no me conviene. Hay que ser, diga conmigo, voy a ser radicalmente obediente. ¿Cómo tenemos que ser? Radicalmente obediente. No mire hacia atrás. No miro hacia atrás. Curioso, por curioso le pasan cosas a la gente. Ahí se quedó la hermana. Pero observe el desastre moral de esa familia. A eso es que voy. Claro, ellos pertenecían a la sociedad de Sodoma y Gomorra. Eran esas fiestas horribles. Pero ellos ya estaban metidos en esa vida mundanal. Se salvó Lot y con sus 2 hijas. Y como la tendencia moral de las hijas no era otra que las que ya tenían en la mente, emborracharon a Lot y se acostó una un día con él y la otra el otro día y le tuvieron hijos. ¿Hasta dónde llega la decadencia moral de la familia? Cuida tu familia, cuida tu casa, cuida lo que Dios te ha dado, que es la heredad de la bendición. En el hebreo, la palabra destino significa lo siguiente. Grábeselo en su mente. Destino es la conciencia de lograr las cosas materiales para un fin espiritual, para un propósito ¿qué? Espiritual. ¿Para qué voy a tener dinero? No es para hacer cualquier derroche de inmoralidad, es para lograr un fin espiritual en el proyecto del reino de Dios.